tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí transmitiendo el curso de Sanidad Interior. Algo importante que quiero mencionarles, que se me olvidó comentarles la clase pasada, es que en este segundo libro que estamos viendo de Para avanzar hay que sanar, al final de cada lección vienen unas preguntas de reflexión y vienen también unos testimonios reales de personas que han pasado por ciertas circunstancias según el tema que se va viendo, que bien harías en contestar esas preguntas y en leer esos testimonios. Seguramente te vas a identificar con alguno de ellos. Y bueno, hoy vamos a ver la segunda clase de este libro de Para avanzar hay que sanar, y el tema es Atrévete a perdonar. Entonces vamos a orar para empezar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo hermoso que tú nos das. Yo te ruego, Señor, que esta palabra caiga en tierra fértil, que dé fruto al 100%, que les ayudes a mis hermanos y a mis hermanas a realmente ya poder perdonar a aquellas personas que los han herido, los han lastimado. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú tomes el control absoluto, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, tenemos que entender que la llave para la sanidad interior es el perdón, no hay más. Y mientras tú no perdones, Satanás puede afligirte porque tienes puerta abierta y él puede entrar y afligirte. Y yo entiendo que hay cosas que justamente nos hacen enojar. Sin embargo, como hijos de Dios tenemos que hacernos expertos en perdonar cuanto antes para no abrirle puertas al enemigo. Vayan por favor a Efesios capítulo 4, versos 26 al 27, para que nos demos cuenta de cómo tenemos como cierto tiempo que Dios nos da para perdonar a las personas que nos han herido y nos han lastimado. Como les decía, hay cosas que justamente nos pueden hacer enojar, pero si tú te tardas en perdonar, ahí es cuando puedes ser afligido por demonios. Dice Efesios 4:26, airaos, o sea, enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Como que Dios nos está diciendo, no te acuestes sin antes haber perdonado a aquellas personas que te hirieron, porque dormidito tú sin darte cuenta le abres puerta a demonios que te pueden empezar a afligir. Y un demonio le abre puerta a otro demonio. Entonces todo empieza por la falta de perdón. Guardas ese coraje dentro de ti, esa ira reprimida te lleva a la amargura te puede llevar al odio y el odio a la venganza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no abrirle puertas a los demonios. Vayan por favor a Efesios 4, verso 32, para que nos demos cuenta que Dios quiere que perdonemos, pero que perdonemos así como Dios a nosotros también nos ha perdonado mucho. Hoy yo te pregunto, ¿cuánto te ha perdonado a ti Dios? A mí Dios me ha perdonado muchísimo. Pues si Dios me ha perdonado tanto, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Vamos a leerlo. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y vean lo que dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces les decía que es de suma importancia perdonar, porque de lo contrario tú vas a abrir puertas a demonios que te van a empezar a afligir, y uno de los demonios que luego puede entrar a afligirte es la amargura. Vayan por favor a Hebreos 12, verso 15, para que nos demos cuenta de cómo si nosotros nos amargamos,
no alcanzamos la bendición de Dios. Dios nos quiere bendecir, pero la amargura frena la bendición en nuestras vidas y nos impide seguir avanzando. Vean lo que dice, esto también ya lo hemos estudiado anteriormente, pero dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz generalmente no se ve y la raíz de la amargura todo mundo la puede ver en una persona menos la persona que lo tiene. Y una persona amargada es una persona estancada espiritualmente, es una persona que no puede avanzar, que está atorada, que todo lo ve mal. Todo lo que habla está mal, está molesta todo el tiempo está enojada por algo, maltrata a los demás y todo es porque tiene amargura en su corazón. Y tristemente esa amargura es como una manzana podrida que puede pudrir a las demás personas que la rodean. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no permitir que otros nos peguen su amargura, pero sobre todo en no caer nosotros en la amargura. Y quiero que analicemos a David. David es un ejemplo padrísimo de alguien que supo realmente perdonar. Y vamos a ver, vamos a analizar un poco su vida. Cuando el profeta, si pueden ir buscando Primera de Samuel, capítulo 16, verso 5, y yo mientras les platico, el profeta Samuel, Dios lo manda a ungir a uno de los hijos de Isaí porque había ya desechado a Saúl, el rey Saúl, porque él era un rebelde sin causa, él se había enchamucado tremendamente y entonces Samuel llega a la casa de Isaí y vamos a leerlo. Dice, él respondió, o sea, esto es el profeta Samuel, sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El profeta Samuel había invitado a Isaí y a todos sus hijos a este sacrificio. Sin embargo, a David lo excluyeron. Vamos a seguirlo leyendo. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, esto es Isaí y todos los hermanos de David, él vio a Eliab. Eliab era el primogénito, era grande, ponchado, fuerte. Y el profeta se fue con la finta y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido, pensando que Eliab iba a ser el próximo rey. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? O sea, ve, no fue el padre que dijo, ay, espérame, me falta un hijo. No, fue el profeta Samuel el que dijo, oye, ¿no tienes otro hijo? Y entonces dijo, como diciendo, ay, sí es cierto, se me olvidó que ahí tengo otro, ¿no? Dice, y él respondió, queda aún el menor, y vean que apacienta las ovejas. Tristemente vemos que tanto su padre como sus hermanos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, menospreciaban lo que David estaba haciendo, que era el de apacentar a las ovejas. Seguimos leyendo y dice,
Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Yo no sé si tú has sufrido el rechazo de tu padre. Aquí claramente vemos que David sufrió el rechazo de su padre. Cuando tu padre no te hace caso, cuando tu padre no se da el tiempo de conocerte, de estar contigo, cuando solo te juzga, te critica por lo que tú haces, cuando no valora lo que tú haces, cuando incluso a veces hasta te pone un freno para que hagas lo que Dios te pidió que hicieras, tú te puedes llegar a amargar en contra de tu padre. Y es muy importante que entiendas que lo tienes que perdonar. Vean lo que dice Efesios capítulo 6, versos 2 y 3. Porque si tú quieres que te vaya bien en la vida, tú tienes que honrar a tus padres. A veces creemos que honrar es solo darles algo material, pero es mucho más que eso. Dice Efesios 6 del 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué dice? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí la palabra honrar significa premiar, significa reverenciar y significa amar. Y una de las características más importantes del amor es que no guarda rencor. Entonces es de suma importancia que tú perdones a tu mamá, que perdones a tus padres, que si en algún momento de tu vida no te mostraron ese amor que tú necesitabas. En clases pasadas vimos el ejemplo de Moisés, cómo él se sintió rechazado desde el vientre de su madre cuando fue adoptado por la hija de Faraón. Pero aquí estamos viendo a David, un siervo de Dios a quien menospreciaban por lo que él hacía, por cuidar a las ovejas. Y vemos que él pudo perdonar a su papá. Y tan es así que lo podemos ver porque cuando Saúl se enchamucó tremendamente al grado de mandarle lanzas, él no pagó mal por mal. Entonces podemos saber también por el corazón que tenía David, porque su corazón era conforme al corazón de Dios, que era una persona que no guardaba el rencor hacia nadie. En este caso, no guardó rencor hacia su padre. Y vemos también que Eliab también lo rechazaba grandemente cuando David, instruido por su padre, fue a que investigara cómo estaban sus hermanos que se fueron a la guerra con Saúl. Les dijo: llévales unos quesitos, llévales esto. Él era como el IBM de sus hermanos, de su padre y de todos, ¿no? Entonces él fue y empezó a escuchar a ese filisteo incircunciso Goliat retando al pueblo de Israel para que le mandaran a una persona que peleara contra él, ¿no? Y entonces David empezó a investigar y empezó a ver, ¿qué le van a dar a la persona que enfrente a Goliat? Y entonces cuando su hermano oye lo que estaba haciendo, vayan por favor a Primera de Samuel, capítulo 17, verso 28, podemos darnos cuenta cómo también su hermano mayor menospreciaba lo que él hacía, que era cuidar ovejas. Y dice así: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla
has venido? Yo te pregunto, ¿esto que su hermano le dijo era cierto? Nada que ver. Él le dijo que era un soberbio y en cambio Dios le dijo al profeta Samuel que él era el escogido porque conocía su corazón. Y sabemos que David, dice la Biblia, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, yo te quiero decir algo muy importante. Sobre todo las personas que tienen un llamado a servirle a Dios, no va a ser nada fácil servirle y vas a tener oposición. Y tristemente las personas que más se pueden oponer a tu llamado pueden ser tus padres, pueden ser seres queridos que te aman, pero tú tienes que perdonarlos. Amén. Tienes que seguir adelante sabiendo que tienes un Padre en los cielos que nunca te ha dejado y que te ama a pesar de lo que sea. Tienes al mejor Padre en los cielos. Entonces, vemos, por ejemplo, ya me estoy adelantando un poquito. O no sé, no, creo que no lo leímos. Sí, si me quieren buscar Salmos 27:10, porque ahí tenemos que entender que aunque nuestro Padre terrenal no esté fungiendo como ese Padre que nosotros necesitamos, porque nuestro Padre terrenal es el que nos da la identidad, tenemos un Padre en los cielos que nunca nos va a dejar. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces va a haber oposición y tal vez menosprecien lo que tú estás haciendo. En el caso de David, menospreciaban el que cuidara a las ovejas. Sin embargo, ahí, mientras él cuidaba a las ovejas, David compuso los salmos más hermosos que se encuentran en el libro de los Salmos, porque fue ahí, cuidando a las ovejas, en donde él tocaba el arpa, en donde él se inspiraba y alababa y adoraba a su Dios. Es ahí donde él tuvo esa preparación de parte de Dios de proteger a las ovejas. Y si tú tienes un llamado de parte de Dios, créeme, Dios va a proteger ese llamado. Dios va a estar contigo, Dios no te va a dejar, así que tú perdona a tu padre, perdona a tu madre si te han herido, si te han lastimado, para que permitas a Dios actuar en tu vida y puedas seguir avanzando en el propósito que Dios tiene para ti. Amén. Ahora, tristemente a veces, o más bien seguido, o siempre, o no sé, tendemos a hacer eso, de buscar la aprobación del Padre. Yo por muchos años buscaba la aprobación de mi papá y cuando escribí el primer libro, yo dije, ay, mi papá va a estar orgulloso de mí. Pero como era un libro bíblico, pues como que lo menospreció y a mí me dolió muchísimo. Sin embargo, yo estoy segura que Dios le habló, porque después Él fue el que me apoyó a mí para sacar el primer libro financieramente, que fue el libro de Josué, el estudio de Josué, el libro para líderes. Entonces, tus oraciones pueden cambiar la historia. Tus oraciones pueden cambiar el trato que tienes con tu Padre. Sin embargo, lo primero que tienes que hacer es perdonarlo de corazón, porque al perdonarlo lo estás honrando y así te puede ir bien en la vida. Amén. Vayan ahora, por favor, a 1 de Samuel, capítulo 18, versos 7 en adelante, para que veamos cómo Saúl empezó a también estar en contra de David y ahora no solo
pues tenía el rechazo de su padre, no solo tenía el rechazo de sus hermanos, en este caso de su hermano mayor, sino también de su líder, porque Saúl llegó a ser su líder, su jefe, porque cuando él estaba enchamucado le mandaron traer a David para que tocara el arpa. Y vemos entonces cómo después de que él mata a Goliat, las doncellas, las mujeres empiezan a exaltar más lo que hizo David que lo que hacía Samuel, y eso hizo que él cayera en una tremenda, en celos amargos. Y vamos a ver qué pasó. Dice Saúl, bueno, las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 1000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Les decía yo al principio que la vida cristiana es como una carrera de obstáculos, en donde si tu mirada está puesta en tu pasado, tú no puedes avanzar. Lo más seguro es que te caigas y ahí te quedes postrado si no te levantas y sanas lo que te hicieron. Pero tristemente aquí Saúl tampoco pudo avanzar, se estancó tremendamente porque puso su mirada en el carril de al lado, en el carril de David. Puso su mirada en lo que las doncellas hablaban de David. Entonces los celos, esto también lo hemos visto, es como un cáncer dentro de ti. Porque si tú volteas a ver el carril de al lado, también te puedes caer, también te puedes tropezar por ver lo que Dios le dio a otros y que tú no tienes. Enfócate en lo que Dios te ha dado y camina con eso que Dios te ha dado. Usa los dones, talentos y habilidades que Dios te ha dado para cumplir el propósito que Dios te ha dado en esta tierra, para caminar en tu carril y así llegar a la meta. Entonces, prohibido voltear a ver hacia tu pasado porque te vas a caer. Prohibido voltear a ver el carril de al lado y a ver qué tienen los demás que tú no tienes. No, Señor. La única manera o la única, digamos, chance que tienes de entrar al carril de al lado es para ayudar a levantar a los demás, para ayudarlos a seguir adelante con su propósito. Es la única manera que Dios nos da de entrar al carril de al lado, pero no para que juzgarlo, para criticarlo, para envidiarlo, para decirle cómo tiene que hacer las cosas. No, la única forma de entrar al carril de al lado es para ayudar a los demás a cumplir su propósito. Entonces vemos que Saúl tuvo tremenda envidia en contra de David, y vemos, si seguimos leyendo, 1 Samuel 18, vamos al verso 10, por favor, para que nos demos cuenta cómo David reaccionó ante lo que Saúl le hizo. Y dice así: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Esto es algo tremendo. Aquí en primer lugar dice que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. ¿Qué significa esto? Que demonios lo estaban afligiendo y entonces él estaba bien enchamucado, y eso hizo que él tomara una lanza y se la arrojara a David. Tenemos que entender, y David lo entendió, que la lucha que él estaba sosteniendo en ese momento con Saúl, que no era Saúl. Saúl y David llegaron a ser grandes amigos. David incluso llegó a ser el paje de armas de Saúl, pero él se enchamucó tanto por los celos que tuvo hacia David, que entonces él empezó a desvariar y le lanzó
esa lanza. Sin embargo, David entendió lo que nos dice Efesios capítulo 6, verso 12, si lo quieren buscar, por favor. Porque cuando una persona te dice de cosas, bueno, muchas veces hasta la cara les transforma. Y cuando te dicen de cosas, tú tienes que saber que tu lucha no es contra esa persona. En este caso, su lucha, él sabía que no era en contra de Saúl, era contra demonios que estaban afligiendo a Saúl. Dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay otra versión de Biblia que no sé si la tengan ustedes, es la Biblia para todos con lenguaje actual, pero si no la tienen, yo aquí la tengo y la voy a leer. Y dice así: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Cuando tú veas a una persona manifestada, ¿qué es lo que tienes que hacer? Átale sus chamucos, sus demonios, pero nunca lo hagas delante de la persona. Vete al baño, vete a tu habitación, vete a otro lugar y di: en el nombre de Jesús, ato todo demonio de ira, todo demonio así como se está manifestando la persona. En este caso, todo demonio de celos, de envidia, de contienda, en el caso de Saúl, ¿no? Entonces, haz guerra espiritual, porque tu lucha no es contra la persona que te está lastimando. Y David lo podía entender muy bien. Ahora, otra cosa que podemos entender, si pueden buscar Proverbios capítulo 12, verso 18, es que a veces hay palabras que personas cercanas a nosotros nos dicen. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser un hermano, un maestro, un líder espiritual, qué sé yo, que dice la Biblia que son como golpes de espada. Dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Acuérdense también que la Biblia dice que no paguemos mal por mal, sino que venzamos con el bien el mal. Vayan por favor a Romanos capítulo 12, verso 17, para que nos demos cuenta de que si ellos nos hablan feo, si ellos nos tratan mal, no vamos a pagar con la misma moneda. Vamos a dejar que Dios actúe, que Dios nos defienda, que Dios se encargue de las cosas. Y dice así, Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y vean lo que dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, va a haber personas que nos hieran, va a haber personas que nos lastimen. Pueden ser nuestros padres, puede ser tu cónyuge incluso, pero ¿sabes una cosa? Tenemos que perdonar cuanto antes y perdonar con todo nuestro corazón, entregarle esta situación al Señor. Otra cosa que hizo David, que es muy importante, es que dice que él no levantó la lanza y se la regresó. Él no pagó mal por mal. ¿Qué hizo David con la lanza que le arrojó Saúl? La esquivó, dice la Biblia,
2 veces. Y eso es lo que tenemos que hacer con las palabras hirientes que nos digan. Esquívalas. No permitas que entren en tu corazón, que se te resbalen, porque no vienen de la persona que te las está diciendo, vienen directamente de Satanás. Entonces no le creas a esas palabras. No es ese ser querido que te las está diciendo, es Satanás y sus demonios que te los está diciendo para restarte paz, para que te amargues. ¿Por qué? Porque Satanás te quiere ver en el suelo, pero Jesús vino a darnos una vida en abundancia. Dice la Biblia que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces Satanás a toda costa va a usar a quien sea para que tú caigas, para que te deprimas, para que no avances, para que te amargues. Y entonces Dios, aunque quiere extenderte su gracia, no puede porque hay amargura en tu corazón. Entonces, hoy es un buen tiempo de que analices realmente a qué personas todavía te acuerdas de ella y sientes coraje. Porque sabes una cosa, tenemos que aprender a perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Y ya lo leímos en Miqueas en el tema pasado, que Dios no guarda ese resentimiento en contra de nosotros, no guarda ese enojo. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, tenemos que perdonar, no guardar ese coraje, entregarle la persona al Señor para que Dios tome el control de su vida. Y a nosotros lo que nos toca hacer es perdonarla, para que Dios pueda actuar. Mientras tú no perdonas a la persona que te lastimó, no permites que Dios actúe en su vida. Por eso este libro dice, que les recomiendo es Conquista tu libertad perdonando. Tú vas a ser libre cuando tú alcanzas realmente a perdonar a las personas que te han herido y que te han lastimado. Y bueno, aquí termina esta lección. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos muestre a qué personas no hemos podido perdonar aún? Te puedes dar cuenta si cuando te acuerdas de la persona todavía te duele, cuando sigues hablando mal de ella delante de los demás por lo que te hizo. Ahí te puedes dar cuenta que no la has perdonado, porque cuando ya perdonas ya no quieres seguir hablando mal de la persona. Sabes que está mal, pero ya no estás balconeándola por todas partes, sino que ya entiendes que ya tú estás bien, ya se la soltaste al Señor y Dios va a actuar. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Yo te ruego que tú les muestres a mis hermanas, a mis hermanos, si hay alguna persona que no han podido perdonar, para que hoy tomen la decisión de perdonar a esta persona. Tal vez no han podido perdonar a su padre, tal vez no han podido perdonar a su madre que los dejó, que los abandonó, que los rechazó. Yo no sé, tú los conoces. Tal vez hay mujeres que no han podido perdonar a sus maridos que las golpeaban, que las lastimaban, que tal vez las abandonaron. Tal vez tú como hombre estás amargado en contra de tu madre que te lastimó, que te hirió, en contra de familiares tuyos, de tu esposa tal vez. Yo te ruego que hoy decidas perdonar. Tal vez tu esposa o tu esposo te fue infiel. Hoy decide perdonarlos para que Dios pueda actuar en tu vida y en su vida. Y Señor, ayuda a mis hermanos, ayúdanos a todos, muéstranos nuestros pecados ocultos para que podamos pedirte perdón, y también ayúdanos a saber a quienes no hemos podido perdonar para perdonarlos y podernos levantar y seguir adelante cumpliendo el propósito por el cual tú nos has creado. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo.